Buenos días, jóvenes. Siguiendo con la planificación de biología, nos encontramos con el objetivo número 6, que habla referente a las leyes de Mendel. Para el año 1856, cuando Mendel desarrolló sus experimentos, la genética era una ciencia inexistente. Por lo tanto, no se conocía lo que eran los cromosomas, mucho menos los genes. Mendel explicaba la constancia de la transmisión de las características de cada individuo. Trataba de explicar cómo las características de los padres pasaban a los hijos. Sin embargo, estos resultados o estos trabajos resultaron poco interesantes para la época. Para el año 1900 es cuando hacen un redescubrimiento y pusieron en vigencia estos trabajos. Continuando con la explicación, vamos a hablar un poco de los términos mendelianos. Entre ellos se tiene que el fundador de la genética es Gregorio Mendel. La genética es la rama de la biología que trata de estudiar esas características que se pueden heredar. ¿Qué es lo que se puede heredar? La herencia se encarga de estudiar cómo se transmiten esas características genéticas. Un individuo homocigoto es aquel que tiene la misma información genética en sus genes. Un individuo heterocigoto es que tiene información genética diferente. El carácter dominante es aquel que está enmarcado en la generación filial 1, es decir, que aparece en los hijos. El carácter dominante siempre va a aparecer en los hijos de los padres. El carácter recesivo no aparece en los hijos de los padres, sino en los nietos. A eso se le llama carácter recesivo. El carácter dominante aparece siempre en la F1 y el carácter recesivo solo aparece en la F2. Cuando hablamos de F1 y F2, estamos hablando de generación filial 1 y generación filial 2. La generación filial 1 son los hijos y la generación filial 2 son los nietos. Los alelos son las formas diferentes de expresar la información genética. Cuando hablamos de genotipo, es la información genética de un individuo que no se puede apreciar. En cambio, el fenotipo es la expresión física del individuo, es decir, lo que se ve, las características que se ve de un individuo. La generación filial 1 y generación filial 2 tienen que ver con los progenitores. Los progenitores son los padres y la generación filial 1 son los hijos de esos padres. La generación filial 2 son los nietos de esos progenitores. También tenemos cruces monohíbridos y cruces dihíbridos. Los monohíbridos que tienen un solo par de genes y que son heterocigotos. En cambio, los dihíbridos son aquellos que tienen dos pares de genes que son heterocigotos. Cuando realizamos cruces monohíbridos, esos cruces hay una característica que se va a estudiar de los individuos. En cambio, en el dihíbrido son dos características que se van a estudiar en los individuos. Seguimos con los términos mendelianos. Encontramos entonces ahora los genes. Los genes es la información genética que está contenida en los individuos. Es la estructura que lleva la información genética. Los gametos son células que se encuentran en el organismo. Pueden ser los espermatozoides y pueden ser los óvulos, y ellos determinan el sexo de la persona. La primera ley de Mendel, o la ley de la segregación de los caracteres, se anuncia de la siguiente manera. Los factores de un par de caracteres se segregan, es decir, que podemos estudiar una característica de un individuo. En la segunda ley de Mendel, o la ley de la segregación independiente de los caracteres, se enuncia: los factores de dos pares de caracteres se segregan independientemente entre ellos. Aquí se puede estudiar dos características. En la primera ley se estudia una característica. En la segunda se estudian dos características, pero esas características son independientes, no tiene que ver una con la otra. Hay un término llamado codominancia o dominancia incompleta. Esto establece que no existe una característica dominante ni una característica recesiva. Ambas pueden ser dominantes o ambas pueden ser recesivas. El retrocruce son cruces de prueba, es decir, cuando cruzamos un hijo con un padre pero es recesivo, estamos realizando un retrocruce. Los retrocruces
es si la primera generación filial es apareada con uno de sus progenitores o con un individuo de genotipos idénticos al de sus progenitores, entonces estamos hablando de retrocruce. Los retrocruces mayormente se hacen de prueba. Ok, vamos a explicarle el primer ejercicio, el primer problema. Fíjese bien, dice, en guisantes el color amarillo de la semilla es dominante sobre el color verde. ¿Qué color tendrá la F1 de un cruce entre una planta de guisantes pura amarilla y otra pura para el color verde? Señale la relación fenotípica de la F2. ¿Qué nos piden acá? Acá nos piden que determinemos cuál es el color de los hijos y cuál es el color de los nietos. ¿De quiénes? De una planta de guisante color amarilla con una planta de guisante color verde. Es decir, que yo tengo dos plantas de guisante, una de color amarillo y una de color verde. Las combino y yo quiero saber el color de los hijos, si van a ser amarillo o van a ser verde, o la mitad verde o la mitad amarilla. Igualmente con los nietos, cómo van a ser los nietos. Para ello, lo primero que debo de hacer es colocar los símbolos. En los símbolos identifico guisantes de color amarillo y guisantes de color verde. La característica que vamos a estudiar aquí es el color de los guisantes. Cuando el color de los guisantes es dominante, se utiliza una letra, pero en mayúscula. Necesito utilizar una letra. Yo voy a utilizar la letra A para identificar los guisantes. Es decir, que el color de los guisantes yo lo voy a representar con la letra A. Los guisantes dominantes, que en este caso son amarillos, porque el ejercicio me dice que el amarillo domina sobre el color verde, entonces yo lo voy a representar con la letra A mayúscula. Y coloco dos letras, A mayúscula y A mayúscula. Dos letras A mayúsculas representan guisantes color amarillo homocigotos, porque tienen las dos letras iguales. Si yo coloco A mayúscula y A minúscula, van a representar guisantes de color amarillo pero heterocigotos. Los guisantes de color verde, como el color verde es recesivo, se colocan entonces las dos con letras minúsculas. Coloco dos A minúsculas y eso me va a representar los guisantes color verde. Ok. Después que ya yo tengo los símbolos, voy entonces a los padres. Número 2, coloco los padres. Se representan con P1. Allí se tienen los padres. ¿Cuáles son los padres? Una planta de guisante color amarilla pura con una planta de guisante color verde pura. Cuando me hablan de puros son homocigotos. Yo utilizo entonces para representar el amarillo puro dos letras A mayúscula y para representar el color verde coloco dos A minúsculas. Entonces los padres coloco P1 que representa padre y coloco A mayúscula, coloco un punto que es por A minúscula y A minúscula. Número 3. Voy entonces a colocar o a determinar la F1, es decir, la primera generación filial. Para eso hago un cuadro igual al que aparece allí en la imagen. Voy a colocar los primeros padres, es decir, los símbolos de los guisantes color amarillo, que son las dos letras A mayúscula, en la parte superior de forma horizontal, cada letra en un cuadro. Luego voy a colocar las dos letras minúsculas que representan el guisante color verde de forma vertical. Entonces, horizontal para el primer padre, vertical para el segundo. Y entonces en cada casilla coloco una letra. Fíjese que los colores, la combinación de los colores, me dicen el padre que va en la casilla que aparece en medio de las letras. En medio de las letras hay 4 casillas. En cada casilla va un hijo, porque usted va a obtener 4 hijos de esa combinación. Cada hijo tiene un color. Está un hijo color rojo, un hijo color azul, un hijo color verde y está el otro color naranja. Las combinaciones de las letras, tanto del primer padre como el segundo padre, me van a dar cómo van a ser los hijos. Número 4. En la F1, entonces empiezo a combinar. Las letras mayúsculas se combinan con las letras minúsculas para obtener los hijos. Siempre las letras mayúsculas se colocan primero y las letras minúsculas se colocan después, no importando dónde se encuentren. Una vez que yo hago las combinaciones de los cruces, las combinaciones de las casillas, paso a lo que es el número 5, el paso 5.
En el paso 5 voy a determinar el genotipo y voy a determinar el fenotipo. Genotipo se representa con la letra G mayúscula y el fenotipo se representa con la letra F mayúscula. Colocamos entonces, el genotipo son los símbolos. Como allí aparecen en los hijos, aparece que todos los símbolos son iguales, pues están representados con una letra A mayúscula y una letra A minúscula, entonces yo digo que hay 4 de 4 con el mismo símbolo, A mayúscula, A minúscula. El fenotipo sería que esa A mayúscula y esa A minúscula, si nos vamos a los símbolos, paso número 1, me dice que cuando hay una letra mayúscula y una letra minúscula, son guisantes color amarillo. Por lo tanto, yo digo que los 4 hijos son guisantes de color amarillo. Como ya yo tengo entonces cómo van a ser la F1, es decir, la F1 son todos los guisantes color amarillo. Paso entonces a el paso 6. En el paso 6 voy a colocar los padres para determinar la F2, porque ya determiné lo que es la F1. Para determinar la F2, entonces necesito los padres 2. Los padres 2, en este caso, son los padres de la F2 son los hijos de la F1. Entonces coloco A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula. Esos van a ser los padres. Paso 7. En el paso número 7 hago un cuadro nuevamente como el anterior y ahí voy a colocar los padres 2. En la parte superior coloco A mayúscula, A minúscula y en la parte vertical voy a colocar también A mayúscula y A minúscula. La primera casilla se va a unir las dos A mayúsculas. La segunda casilla se une una A mayúscula con una A minúscula. La tercera casilla, en la parte de abajo, se une la letra A mayúscula con la letra A minúscula. Y en la última casilla se completa con las dos letras A minúscula. Ahí se tienen los 4 hijos. Pasamos a lo que es el paso número 8. Determinamos entonces el genotipo y el fenotipo. El genotipo. Vemos los símbolos de los hijos. Recuerden que hay 4 hijos. Esos 4 hijos tienen símbolos diferentes. El primer hijo que aparece allí tiene las dos letras A mayúscula. Entonces yo digo que hay 1 de 4, como son 4 hijos, coloco que hay 1 de 4 con las dos letras A mayúscula. Él es homocigoto porque tiene las dos letras iguales. El segundo hijo y el tercer hijo son iguales porque tienen letra A mayúscula y A minúscula. Como hay 2 con letras A mayúscula y letras A minúscula, yo digo que hay 2 de 4 con el símbolo A mayúscula y A minúscula. Como tienen letras diferentes, A mayúscula y A minúscula, ellos son heterocigotos. Y el último hijo que aparece allí tiene las dos letras en minúscula. Es decir, que coloco que hay 1 de 4 con dos letras en minúscula. Él es homocigoto. ¿Por qué es homocigoto? Porque las dos letras son iguales, son minúsculas. Después de eso determino lo que es la F, que es el fenotipo. En el fenotipo, si la primera, que es 1 de 4, tiene las dos letras mayúsculas, y la segunda, que es 2 de 4, tiene una mayúscula y una minúscula, quiere decir que ahí ellos representan el color amarillo, porque tienen letras mayúsculas. Los que tienen letras mayúsculas representan el color amarillo. Por lo tanto, hay 3 de 4 guisantes amarillos y hay 1 de 4 guisantes verdes. ¿Por qué? Porque hay uno solo que tiene las dos letras minúsculas. Y como tiene las dos letras minúsculas, ellos representan el color verde. 9. Relación fenotípica. La relación fenotípica dice que por cada 3 guisantes amarillos siempre va a aparecer un guisante de color verde. Entonces, ¿cuál es la solución de este ejercicio? Bueno, que por 3 guisantes amarillos hay uno. Ok, seguimos entonces con el ejercicio número 2. Dice, un individuo de la F1 del problema anterior se cruza con un progenitor recesivo. ¿Cómo son el genotipo y el fenotipo de la F2 resultante y cómo se denomina este tipo de cruce? Como me están mandando a relacionarlo con el problema anterior, entonces lo que voy a hacer es colocar los símbolos del problema anterior, del problema 1, ya que son los mismos. Colocamos entonces guisantes amarillos, letra mayúscula y A mayúscula,
si es homocigoto, o la letra mayúscula y la letra A minúscula si son heterocigotos. Guisantes verdes se representan con las dos letras A minúscula porque él es el carácter recesivo. Número 2. Colocamos entonces los padres. Aquí van a ser padres 2. ¿Cuáles son los padres? Un descendiente de la F1. Vamos al ejercicio anterior, buscamos un hijo de la F1 y lo colocamos ahí. Como todos son iguales, colocamos A mayúscula, A minúscula. Por allí me piden el progenitor recesivo. Como el recesivo es el que tiene las dos letras A minúscula, yo coloco entonces A minúscula, A minúscula. Número 3. Buscamos entonces la generación filial 2. Hacemos el cuadro y en la parte superior vamos a colocar el primer padre. Separamos las letras A mayúscula y A minúscula. Y de forma vertical colocamos entonces el otro padre que es recesivo, las dos letras en minúscula. Hacemos los cruces, hacemos el cruce, la letra mayúscula que está de primero la cruzamos con las dos letras minúsculas que están de forma vertical. Entonces se coloca A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula. Y la segunda letra del que está de forma horizontal se cruzan con las dos letras A minúscula de forma vertical. Entonces al combinarla me va a dar A minúscula, minúscula y A minúscula, A minúscula. Paso número 4. Vamos a hallar entonces genotipo y fenotipo. El genotipo, vemos cuáles son los hijos. Como hay 4 hijos, siempre vamos a tener 4 hijos, vemos los símbolos. Hay 2 que tienen A mayúscula y A minúscula y hay 2 que tienen las dos letras A minúscula. Entonces yo digo que hay 2 de 4 A mayúscula y A minúscula y hay 2 de 4 con las dos A en minúscula. El fenotipo entonces sería A mayúscula y A minúscula son guisantes amarillos según los símbolos y las dos letras A minúscula son guisantes verdes. Por lo tanto, hay 2 de 4 guisantes amarillos y hay 2 de 4 guisantes verdes. La pregunta dice, ¿cómo se denomina este tipo de cruce? Este tipo de cruce se denomina retrocruce o cruce de prueba. ¿Por qué? Porque un descendiente de la F1 se cruzó con el padre, pero el recesivo. Y a esta combinación se le llama retrocruce. Ejercicio número 3. El cruce entre dos progenitores desconocidos originan una F2 de 250 plantas en el cual 188 plantas dan semillas amarillas y 62 dan semillas verdes. ¿Cuál era el genotipo de los padres? Y comprueba los resultados. Es decir, yo quiero saber cuál es el símbolo de los padres. Me dice que son desconocidos. Dice, el cruce entre progenitores desconocidos, no sé cómo son, origina en la F2 250 plantas. De esas 250 plantas, 188 son amarillas y 62 son verdes. ¿Cuál será el genotipo de los padres? Y debo comprobar esos resultados. Coloco entonces símbolos. Como aquí estamos hablando de guisantes, seguimos hablando de guisantes, yo coloco en los símbolos guisantes amarillos, A mayúscula y A mayúscula para homocigoto dominante y A mayúscula minúscula para heterocigoto dominante. El guisante verde es heterocigoto, es homocigoto pero recesivo. Colocamos las dos letras A minúscula y A minúscula. Paso 2. Vamos a buscar entonces los padres. Debo probar con los padres. Como desconozco cuál es el símbolo de los padres, voy a probar que ambos padres son amarillos pero heterocigotos para ver qué es lo que me va a dar. Entonces, ¿qué hago? Vamos a cruzar. Entonces cruzamos allí. Coloco entonces A mayúscula minúscula por A mayúscula A minúscula. Yo puedo decir o puedo deducir que los dos padres son amarillos, pero no homocigotos, sino heterocigotos. Como son heterocigotos, coloco la A mayúscula y la A minúscula por A mayúscula y A minúscula, es decir, dos padres amarillos heterocigotos. Vamos al paso número 3. Calculamos lo que es la generación filial 2. Los primeros padres los colocamos de forma horizontal y los segundos padres los colocamos de forma vertical. Hacemos las combinaciones, me va a dar que el primer hijo es A mayúscula, el segundo hijo y el tercero es A mayúscula minúscula y el último hijo es dos letras A minúscula. Número 4. Vamos a hallar el genotipo. En genotipo vemos los símbolos. El primer símbolo que aparece allí son las dos letras A mayúscula. Quiere decir que hay uno de 4 con dos letras A mayúscula.
hay 2 de 4 con letras A mayúscula y letras A minúscula. Y hay 1 de 4 con 2 letras A minúscula. Vamos al fenotipo. En el fenotipo, según los símbolos, el que tiene las 2 letras A mayúscula y el que tiene la letra A mayúscula y A minúscula son amarillos. Entonces, como hay 3, coloco que hay 3 de 4 guisantes amarillos. Y como hay uno solo que tiene las 2 letras A minúscula, digo que hay 1 de 4 guisantes verdes. La comprobación, como aquí me dice, comprueba los resultados, yo tengo que hacer una comprobación. Para eso necesito saber cuál es el total de las plantas. El ejercicio me dice que el total de las plantas son 250, que salen 188 amarillas y 62 verdes. Cuando yo hago el cruce, me dicen que hay 3 amarillas y una verde. Yo tengo que hacer una comprobación. Yo necesito saber si esas 188 que dan el ejercicio representan a las 3 guisantes amarillas y esas 62 que dicen semillas verdes representa a una de los guisantes verdes que aparecen en el ejercicio. Para eso hago una regla de 3 y digo 250 plantas reales, que es la que me está dando el ejercicio, equivale a 4 plantas teóricas. Las 4 plantas teóricas son las 4 plantas que yo puedo sacar a través de mi cruce. Porque yo hago un cruce y solamente puedo obtener 4 plantas, no puedo obtener 250 plantas. Entonces yo digo que 250 plantas reales es igual para mí a 4 plantas teóricas. Entonces, como yo voy a comprobar la cantidad de amarillas, de plantas amarillas, yo coloco debajo de 250 plantas reales 188 plantas amarillas. Y debajo de 4 plantas coloco una X, que es la cantidad de plantas amarillas teóricas. Aplico mi regla de 3. X es igual a lo que está al lado, que son 188, por lo que está arriba de la X, que es 4, entre lo que me va a quedar, que es 250 plantas reales. Multiplico 188 por 4 y lo divido entre 250, me va a dar 3,008. Aproximo ese número y eso me va a dar 3. Esas son 3 plantas amarillas. Fíjense que al hacer esta operación me dio 3 plantas amarillas, igual a lo que me dio el ejercicio en el fenotipo, que hay 3 de 4 plantas de guisantes amarillas. Ahora voy a comprobar las plantas verdes. Para hacer eso, hago el nuevo planteamiento, lo único que cambio es de 188 por 62 y multiplico 62 por 4 entre 255, entre 250 me da 0,992. Aproximo eso y eso me da 1, es decir, una planta verde. Como el ejercicio me dice que yo obtuve una planta de guisantes verdes, ya comprobé. Es decir, que 188 representa a 3 plantas amarillas y 62 representa a una planta verde. Y ya hice mi comprobación. Ejercicio número 4. Dice, cuando una planta de calabaza blanca es cruzada con otra de calabaza amarillas, dan como resultado una prole de mitad de frutas blancas y mitad de frutas amarillas. Determine el genotipo de los progenitores. Cuando hablamos de prole, quiere decir descendientes, los hijos. Entonces, allí me dice, cuando una planta de calabazas, en este caso blancas, se cruza con otra, calabazas amarillas, fíjense que acá no me dice quién es el dominante y quién es el recesivo. Como no me dicen quién es el dominante y quién es el recesivo, y me dan un dato adicional que cuando yo los cruzo tengo la mitad blanca y la mitad amarilla y me mandan a determinar el genotipo de los padres, yo entonces aquí puedo pensar y digo, o sea, supongo que cualquiera de las dos que yo coloque como dominante no va a afectar los resultados. Entonces yo voy a colocar que las calabazas blancas son dominantes y que las calabazas amarillas son las recesivas. Como las calabazas blancas son las dominantes, yo las voy a colocar con letras mayúsculas. Voy a utilizar en este caso la letra B. Coloco entonces calabaza blanca, 2B mayúscula cuando es homocigoto y una B mayúscula y una B minúscula cuando es heterocigoto. En las calabazas amarillas coloco entonces las 2B minúsculas. Es decir, que las calabazas blancas para mí van a ser dominantes y que las calabazas amarillas para mí van a ser recesivas. Paso número 2.
coloco entonces los padres. Como me dicen que tengo que obtener la mitad de calabazas blancas y la mitad de calabazas amarillas, la única manera de yo hacer esto es que un padre dominante, pero en este caso heterocigoto, se deba cruzar con el padre, en este caso recesivo. Entonces yo coloco calabazas blancas, pero heterocigoto con calabazas amarillas. Combino B mayúscula, B minúscula por las dos B minúsculas. Paso número 3. Voy a calcular lo que es la F1. En la parte superior, es decir, horizontal, coloco la B mayúscula y la B minúscula. Y en la parte vertical voy a colocar las dos letras B minúscula. Una vez que yo coloco esto, empiezo a proceder a sacar los hijos, hago los cruces. La B mayúscula que está ahí de primero la voy a combinar con las dos letras B minúscula que están de forma vertical. Y me va a dar B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. La B minúscula que está en la parte superior la combino con las B minúsculas que están en la parte vertical. Y me dan las dos B en minúscula, tanto del primero como del segundo hijo. Paso 4. Genotipo. El genotipo veo que me están dando 2 de 4, B mayúscula, B minúscula, y 2 de 4, 2B minúscula. Coloco entonces 2 de 4, B mayúscula, B minúscula, y 2 de 4, B minúscula y B minúscula. Fenotipo. Voy a los símbolos. Como la letra B mayúscula y B minúscula representan calabazas blancas, yo digo que tengo 2 de 4 calabazas blancas. Y como las calabazas amarillas representan a dos letras B minúscula, yo digo que también tengo 2 de 4 calabazas amarillas. Es decir, que los resultados me dio la mitad calabazas amarillas y la mitad calabazas blancas. Si me dio la mitad y la mitad, quiere decir que estos son los padres. Entonces coloco 5. Los genotipos de los padres son B mayúscula, B minúscula, que quiere decir calabazas blancas para heterocigotas, con B minúscula y B minúscula, que son amarillas pero homocigotas. Ejercicio número 5. Una planta con flores púrpuras cruzada con una de flores blancas produjo 14 púrpuras y 16 blancas. Mencione los genotipos probables de los padres y comprueba los resultados. Para esto voy a buscar los símbolos. Símbolos, flores púrpuras y flores blancas. Vamos a estudiar el color de las flores, el color en este caso de las flores de una planta desconocida. Entonces colocamos entonces las flores púrpuras. Como no me dicen cuál es dominante y cuál es recesivo, yo puedo decir que las flores púrpuras son las dominantes. Y entonces las voy a colocar con P mayúscula. Voy a utilizar en este caso la letra P. Las flores blancas voy a colocar P minúscula porque van a ser las recesivas. Entonces, flores púrpuras, P mayúscula, 2 P mayúsculas son púrpuras homocigotas, y una P mayúscula y una P minúscula es también púrpura pero heterocigota. Las dos letras P minúsculas representan entonces acá las flores blancas. Coloco entonces número 2, los padres. Como me están dando que 14 tienen que dar 14 y 16, que en relación son algo como que la mitad de un color y la mitad de otro, entonces yo voy a decir que los padres son una color púrpura para heterocigota con una flor blanca, en este caso homocigota, que es la recesiva. Paso número 3, coloco la F1. En la parte superior, en forma horizontal, coloco P mayúscula, P minúscula. Y en la parte vertical voy a colocar el recesivo, que es P minúscula y P minúscula. Realizo los cruces respectivos. La letra P mayúscula la cruzo con las dos P minúsculas que están de forma vertical. Coloco P mayúscula, P minúscula, P mayúscula, P minúscula. Y la P minúscula que está de forma horizontal la voy a combinar con las dos P minúsculas que están de forma vertical. Y eso me va a dar P minúscula y P minúscula y P minúscula, los dos hijos que se cruzan allí. Número 4. Determinar el genotipo y el fenotipo. Genotipo. Como hay dos que tienen P mayúscula y P minúscula, yo digo que hay 2 de 4 con el símbolo P mayúscula, P minúscula. Y hay 2 de 4 también con los símbolos P minúscula, P minúscula. Fenotipo. Como el que tiene la P mayúscula y P minúscula representa el color púrpura, yo digo que hay 2 de 4 flores púrpuras y hay 2 de 4 flores blancas, porque hay
dos flores que tienen P minúscula, P minúscula. Como me dice que tengo que comprobar los resultados, entonces yo aplico una regla de 3, pero necesito saber la cantidad de flores totales. Para yo determinar la cantidad de flores totales, sumo las flores que me dan en el ejercicio, 14 púrpuras con 16 blancas. Sumo esos dos valores y me da 30 flores, es decir, que realmente la planta obtuvo 30 flores. Coloco 30 flores reales, representa a 4 flores teóricas, porque yo puedo sacar solamente 4 flores. Entonces, 30 representan a 4 flores teóricas. Primero voy a comprobar las púrpuras. Debajo de 30 coloco 14 flores púrpuras y debajo de 4 coloco entonces una X. Aplico mi planteamiento de regla de 3 y hago mi regla de 3. X es igual a 14 flores púrpuras por 4 flores teóricas entre 30 flores reales. Multiplico 14 por 4 y lo divido entre 30. Eso me va a dar 1,86. Lo aproximo y me da 2. Es decir, 2 flores púrpuras. Hago lo mismo con las flores blancas. Para ello, voy a sustituir el 14 de las flores púrpuras por el 16 de las flores blancas. Multiplico 16 por 4 y lo divido entre 30. Eso me va a dar 2,13. Yo aproximo ese 2,13, me da 2. Es decir, que son 2 flores blancas. Esto quiere decir que 14 flores púrpuras representan a 2 flores púrpuras y 16 flores blancas representan a 2 flores blancas. Quiere decir que como me dio el ejercicio 2 flores púrpuras y en la comprobación me dice que 14 representa 2 flores púrpuras y que 2 flores blancas que me dieron representan 16 flores blancas, quiere decir que esos son los padres. Menciona el genotipo de los padres. El genotipo de los padres, padre 1, P mayúscula, P minúscula, pero en este caso es heterocigoto, y el otro padre es con las dos P minúsculas, homocigoto. Ejercicio número 6. Dice, el melanismo del leopardo es un carácter hereditario. El gen normal domina sobre el gen pelaje negro, pantera negra. ¿Cuál será la descendencia si se cruza una pantera negra con un leopardo macho heterocigoto? Ok, colocamos los símbolos. Aquí me dice que el gen normal de los leopardos es el gen dominante sobre el pelaje negro de las panteras. Coloco gen normal leopardo va a ser el dominante. Voy a utilizar en este caso la letra N. Dos letras N mayúsculas representan al dominante, pero en este caso homocigoto, y la letra N mayúscula y N minúscula representan al dominante, pero heterocigoto. Como me dice que él domina sobre la pantera negra o pelaje negro, coloco gen pelaje negro, que es la pantera negra, las dos N son minúsculas. Número 2, ubico los padres. Como me dicen que se cruza una pantera negra y la pantera negra está representada con dos letras N minúscula y es recesiva, coloco entonces N minúscula, punto. Es decir, por el leopardo, pero heterocigoto. En el leopardo se tiene que homocigoto son las dos N mayúsculas, heterocigoto N mayúscula, N minúscula. Como el ejercicio me dice que es heterocigoto, entonces voy a utilizar N mayúscula, N minúscula. Y coloco allí N mayúscula, N minúscula. Número 3. Voy a calcular la F1. En la parte superior coloco las dos N minúsculas de forma horizontal y en la parte vertical coloco N mayúscula, N minúscula. Una vez que coloco eso, procedo a obtener los cuatro descendientes, los cuatro hijos. La primera N minúscula que está de forma horizontal se combina con las dos N que están de forma vertical, la mayúscula y la minúscula. En el primer hijo, mayúscula con minúscula, y en el segundo hijo las dos N son minúsculas. La segunda N que está de forma horizontal se combina con las dos N que están de forma vertical y coloco en el primer caso N mayúscula, N minúscula y en el último caso las dos N minúsculas. Recuerden que no importando dónde está la letra mayúscula, cuando usted vaya a organizar los hijos, siempre la mayúscula va primero que la minúscula. Vamos al paso 4, genotipo. En el genotipo se tiene que hay 2 de 4, N mayúscula, N minúscula, y hay 2 de 4 con las dos N minúsculas. Entonces sería que el fenotipo, como hay 2 de 4, N mayúscula y N minúscula, y eso representan al leopardo, coloco que hay 2 de 4 leopardo y 2 de 4 pantera negra. Porque también me aparece N minúscula, y eso representa según los símbolos
al pantera negra. 5. La descendencia será 2 leopardos y 2 panteras negras. Porque la pregunta es, ¿cuál será la descendencia? Bueno, la descendencia de ese cruce son 2 leopardos y 2 panteras negras. Ejercicio número 7. Se cruzan 2 plantas Don Diego de la noche, una de las flores blanca y una de flores rojas, y se obtienen en la F1 de flores rosadas. Explica lo sucedido y halle el fenotipo de la F2. Ok, acá fíjense que tenemos una planta Don Diego de la noche. Esa planta de Don Diego de la noche me dice que una de flores blancas se cruzó con una de flores rojas y se obtuvieron en la F1 todas las flores rosadas. Me dicen qué fue lo que pasó aquí y cómo es la F2, porque si yo cruzo flores blancas con flores rojas, me da flores rosadas. Para eso colocamos entonces los símbolos. Como aquí hay aquí hay un color, vamos a estudiar el color, pero son 3 colores diferentes, colocamos flores rojas, flores blancas y flores rosadas. Las flores rojas las colocamos con R mayúscula y R mayúscula. Las flores blancas las vamos a colocar con 2 R pero en minúscula. Y las flores rosadas, una R mayúscula y una R minúscula. Para identificar los 3 colores. Ok, paso número 2. Colocamos entonces para calcular los padres 1. Para calcular los padres 1 utilizamos las flores rojas con las flores blancas, es decir, la dominante con la recesiva. Colocamos entonces R mayúscula y por 2R minúscula. Número 3. Vamos a calcular la F1. Para la F1, en la parte superior de forma horizontal se colocan las 2R mayúsculas y en la parte vertical se va a colocar las 2R minúsculas. Al combinar para dar los hijos, la primera R mayúscula que está de forma horizontal se va a combinar con las 2R minúsculas que está de forma vertical. Igualmente, con la segunda R mayúscula que está de forma horizontal se va a combinar con las 2R minúsculas que está de forma vertical. Al hacer los cruces, colocamos R mayúscula con R minúscula. Todas van a dar R mayúscula con R minúscula. No importando dónde está la letra mayúscula, siempre va de primero. Número 4. El genotipo. Hay 4 de 4, como todas son iguales, se colocan 4 de 4, R mayúscula, R minúscula. La R mayúscula y la R minúscula, según los símbolos, representan flores rosadas. Quiere decir que las 4 flores fueron flores rosadas. Por eso es que el ejercicio me dice que en la F1 se obtuvieron flores rosadas. Paso número 5. Vamos entonces, para hallar la F2, necesitamos los padres 2. Los padres 2 son los hijos de la F1. Lo vamos a sacar de la F1. Colocamos entonces padres 2. La F1 todos son iguales y son R mayúscula, R minúscula. Entonces coloco R mayúscula, R minúscula por R mayúscula, R minúscula. Coloco entonces 6, F2. La F2 sería R mayúscula y R minúscula en la parte superior de forma horizontal y R mayúscula, R minúscula en la parte vertical. Hacemos los cruces de los hijos. La primera letra que se encuentra de forma horizontal es una R mayúscula. Se va a combinar con la R mayúscula y la R minúscula de forma vertical. El primer hijo es 2R mayúscula, el segundo hijo R mayúscula, R minúscula. La segunda R que está de forma horizontal se cruza con las 2 R que está de forma vertical. La primera R serían mayúsculas y minúsculas y la segunda serían 2 en minúsculas. Número 7. Vamos a determinar lo que es el genotipo. Como hay 3 diferentes, colocamos que hay una de 4 con las 2 R mayúsculas. Hay 2 de 4 con R mayúscula, R minúscula. Y hay una de 4 con 2 R minúsculas. Fenotipo. Las que tienen R mayúscula, que es una sola, son flores rojas. Decimos que hay una de 4 flores rojas. Hay 2 R mayúscula, R minúscula. Eso representa flores rosadas. Entonces se dice que hay 2 de 4 flores rosadas. Y se encuentra también 2 R minúsculas. Hay una sola. Ellas representan las flores blancas. Por lo tanto, obtenemos entonces una flor roja, 2 flores rosadas y una flor blanca. 8. Explica lo sucedido. Esto ocurre porque existe codominancia o dominancia incompleta. A veces
las dos características implicadas son dominantes o ninguna de ellas dos pueden ser dominantes, sino que cualquiera de las dos características que están allí pueden ser dominantes o ambas pueden ser recesivas y siempre me va a dar el mismo resultado. Esto quiere decir que si yo hubiese colocado en los símbolos que las dos R mayúsculas representan las flores blancas y que las dos R minúsculas representan las flores rojas, los resultados siempre van a ser igual. Por eso es que se le dice codominancia o dominancia incompleta. Bueno chicos, espero que hayan entendido toda la explicación. Aquí les dejo unos ejercicios para que puedan realizarlo y puedan practicar. Cualquier cosa me escriben al grupo.